Los secretos revelados de las momias faraónicas, un viaje al interior de los cuerpos reales del antiguo Egipto. El fascinante mundo de la momificación real, entre ciencia, religión y misterio. Nada despierta tanto la imaginación colectiva como el encuentro cara a cara con una momia real egipcia. Estos testimonios silenciosos de una civilización milenaria nos conectan de manera directa y casi perturbadora con personajes que gobernaron hace más de 3 milenios. Sin embargo, más allá del inevitable escalofrío que produce contemplar los rostros de quienes una vez fueron considerados dioses en la tierra, estas reliquias humanas constituyen un tesoro científico de valor incalculable para la egiptología moderna. Las salas del nuevo Museo de la Civilización Egipcia en El Cairo albergan ahora a estos ilustres huéspedes, ofreciendo no solo la oportunidad de satisfacer nuestra curiosidad morbosa, sino de comprender hasta qué punto el análisis científico de estos cuerpos puede revelar los aspectos más íntimos y cotidianos de las vidas de estos poderosos gobernantes. La ciencia moderna ha convertido estas momias en libros abiertos que narran historias de enfermedades, hábitos alimenticios, relaciones familiares y, en algunos casos, las causas de sus muertes. La momificación, un ritual de 70 días entre ciencia y religión. En el antiguo Egipto, la momificación no era simplemente un procedimiento técnico para conservar el cuerpo, constituía un complejo ritual religioso que duraba exactamente 70 días y combinaba conocimientos químicos sorprendentemente avanzados con elaborados ritos espirituales. El proceso comenzaba inmediatamente después de la muerte, cuando el cuerpo era llevado a la Per-Nefer o casa de purificación, donde los sacerdotes embalsamadores iniciaban los procedimientos. La fase inicial y más crítica consistía en la extracción de los órganos internos, exceptuando el corazón, que se consideraba el asiento de la inteligencia y la personalidad. El cerebro era habitualmente extraído a través de la nariz mediante un delicado proceso de licuefacción y posterior extracción. Los órganos retirados, hígado, pulmones, estómago e intestinos, eran preservados por separado en los llamados vasos canopos, recipientes especiales bajo la protección de los 4 hijos de Horus. El cadáver era entonces enterrado literalmente en natrón, un compuesto natural de carbonato de sodio y bicarbonato de sodio que se extraía de los lagos secos del desierto. Esta sal absorbía toda la humedad corporal, deshidratando completamente el cuerpo en un periodo de aproximadamente 40 días. Tras este proceso, el cuerpo reducido y desecado era lavado con agua del Nilo, untado con aceites aromáticos y rellenado con diversos materiales como resina, lino e incluso arena para devolverle su volumen original. Finalmente, los embalsamadores procedían al vendaje ritual, durante el cual cada dedo era envuelto individualmente y se insertaban amuletos protectores entre las capas de vendas de lino. Todo el proceso estaba acompañado de recitaciones, encantamientos y rituales destinados a asegurar la resurrección del difunto en el más allá. El misterioso destino de las momias reales, del saqueo al museo. A pesar de los esfuerzos extraordinarios por garantizar el reposo eterno de los faraones en sus magníficas tumbas, la realidad histórica resultó muy diferente a lo planificado. La inmensa mayoría de las momias reales que hoy conocemos no fueron halladas en sus lugares de descanso originales, sino en escondites improvisados donde fueron reubicadas siglos después de sus muertes. Los grandes escondites, operación de rescate real en tiempos de crisis. Durante el tercer periodo intermedio, aproximadamente 1070 a 664 AC, Egipto atravesaba una profunda crisis económica y política. El poder centralizado se había fragmentado y el robo sistemático de tumbas se había convertido en una industria floreciente. Los sacerdotes de Amón, que en ese momento prácticamente gobernaban Tebas, tomaron una decisión drástica pero necesaria: rescatar las momias reales de sus vulnerables tumbas y reunirlas en lugares secretos donde pudieran ser protegidas. Esta operación de rescate real se realizó principalmente bajo la dirección del sumo sacerdote de Amón, Pinedjem II, durante la dinastía 21. Los cuerpos fueron cuidadosamente reenvueltos, etiquetados mediante inscripciones en los nuevos ataúdes y depositados en 2 escondites principales. 1 TT 320, Deir el-Bahari, descubierta en 1881, esta tumba escondite contenía las momias de más de 50 personas, incluyendo algunos de los faraones más poderosos de la historia egipcia como Amenhotep, Tutmosis III, Seti y Ramsés II. 2 KV35, Valle de los Reyes, encontrada en 1898, la tumba de Amenhotep II fue convertida en otro escondite donde se depositaron momias como las de Tutmosis IV y Merenta.
Lo que los documentos oficiales presentaron como un acto de piedad religiosa para proteger a los ancestros reales escondía también un motivo más pragmático. Los sacerdotes aprovecharon el traslado para reciclar el ajuar funerario original, enormemente valioso, destinándolo oficialmente al servicio de Amón, pero realmente para mantener la economía del templo en tiempos difíciles. Los papiros registran minuciosamente estos traslados, intentando darles un carácter oficial y religioso para disimular lo que, en esencia, fue una operación económica. Cuando la ciencia encontró a los faraones, evolución de los estudios sobre momias reales. El descubrimiento de estos escondites a finales del siglo XIX marcó el inicio de una nueva era en la egiptología, pero también planteó nuevos desafíos éticos y científicos. Las primeras investigaciones fueron poco más que desenvueltas curiosas realizadas sin metodología científica alguna. De los primeros desenvolturas a la moderna paleopatología. La historia del estudio científico de las momias reales puede dividirse en 4 grandes etapas, cada una con un enfoque y tecnología más avanzados. 1. Primera etapa, 1881 a 1912. Após el descubrimiento del escondite de Deir el-Bahari, las momias fueron trasladadas al Museo de Bulak, Prisitse del Museo Egipcio. Gastón Maspero, entonces director del Servicio de Antigüedades, procedió a desenvolver muchas de ellas en sesiones públicas que hoy consideraríamos escandalosamente poco científicas. El trabajo fue documentado principalmente mediante fotografías y descripciones escritas. 2. Segunda etapa, 1912 a 1967. El anatomista australiano Grafton Elliot Smith realizó el primer estudio sistemático, publicando en 1912 el catálogo de momias reales del Museo Egipcio de El Cairo. Aunque todavía limitado por la tecnología disponible, Smith estableció los primeros protocolos científicos para el estudio de restos momificados. 3. Tercera etapa, 1967 a 2005. La aplicación de rayos X abrió nuevas posibilidades. Entre 1967 y 1975, el proyecto dirigido por el odontólogo James E. Harris y el anatomista egipcio Hussein Kamal el-Din permitió estudiar la anatomía interna sin necesidad de desenvolver o dañar los restos. Este proyecto reveló numerosas patologías, características dentales y en algunos casos incluso causa de muerte. 4. Cuarta etapa, 2005. Presente iniciada con el Egyptian Mummy Project dirigido por Zahi Hawass. Esta fase ha visto la aplicación de tecnologías como tomografía computarizada multicorte, análisis de ADN, espectrometría de masas y técnicas de reconstrucción facial. El proyecto ha permitido identificar relaciones familiares, enfermedades genéticas y resolver enigmas históricos como la identidad de la momia KV55, probablemente Akenatón, o las causas de la muerte de Tutankamón. La ciencia moderna ha transformado el estudio de las momias reales, pasando del sensacionalismo a la rigurosa investigación interdisciplinaria. Cada nueva tecnología ha aportado información valiosa sobre la vida, salud y muerte de estos gobernantes, humanizándolos en el proceso. Retratos íntimos de los faraones, revelaciones sorprendentes de la ciencia moderna. El análisis científico de las momias reales ha revelado detalles fascinantes sobre la vida cotidiana, salud y costumbres de los faraones, mostrándonos el lado humano detrás de la imagen divina que proyectaban. Amenhotep III, el enigma del faraón sin dientes y sus consecuencias. Amenhotep III, padre del controvertido Akenatón y abuelo de Tutankamón, gobernó Egipto durante casi 4 décadas en el apogeo de su poder y riqueza. Su momia, sin embargo, presenta un aspecto sorprendente que ha desconcertado a los investigadores, una extraña pérdida de piezas dentales frontales que contrasta con el buen estado del resto de su dentadura. Los estudios iniciales plantearon varias teorías, desde problemas dietéticos hasta posibles rituales relacionados con su identificación con divinidades como Osiris. Sin embargo, análisis más recientes sugieren que estas pérdidas dentales ocurrieron post-mortem, durante el proceso de momificación o en manipulaciones posteriores. Un dato revelador es que una de estas piezas desaparecidas fue encontrada obturando su garganta, lo que refuerza la hipótesis de un desplazamiento accidental durante alguna manipulación del cuerpo. El caso de Amenhotep III ilustra un fenómeno común entre la realeza egipcia. Aunque tenían acceso a los mejores alimentos y cuidados, la presencia de partículas minerales en la harina, procedentes de las piedras de moler, causaba un desgaste dental prematuro. Además, su estatus privilegiado les permitía consumir miel, el único edulcorante conocido en la época, lo que frecuentemente resultaba en caries y otros problemas dentales.
Los análisis radiológicos de su momia también revelaron artrosis severa y obesidad, otros males de la abundancia que afligían a la élite egipcia. Los médicos reales intentaban mitigar estos problemas con tratamientos que combinaban conocimientos prácticos y magia ritual, pero incluso el faraón más poderoso estaba sujeto a las limitaciones médicas de su tiempo. Algunos papiros médicos conservados describen tratamientos dentales que incluían emplastos de hierbas y minerales para aliviar el dolor, pero no existía odontología restaurativa como la entendemos hoy. Tutmosis IV, una momia delgada y peinada con una historia extraordinaria. La historia de Tutmosis IV comienza con una leyenda fascinante que él mismo mandó inscribir en una estela situada entre las patas de la gran esfinge de Gizeh. Según este relato, siendo aún príncipe y sin perspectivas claras de acceder al trono, por ser hijo de una esposa secundaria, se quedó dormido a la sombra de la esfinge durante una cacería. En sueños, la esfinge se le apareció como el dios Re-Orahti y le prometió el trono de Egipto si la liberaba de la arena que la sepultaba parcialmente. El futuro faraón cumplió la promesa y, efectivamente, llegó a gobernar Egipto a pesar de no ser el heredero natural. Su ascenso inesperado al trono ha llevado a algunos egiptólogos a especular sobre posibles eliminaciones de rivales sucesorios, aunque no hay evidencia concluyente de ello. Su momia presenta características que han fascinado a los científicos. En primer lugar, su extraordinaria delgadez, que podría ser producto tanto del proceso de momificación como de una posible enfermedad degenerativa que explicaría su muerte prematura a los 25 a 30 años. Los estudios radiológicos muestran signos de lo que podría ser tuberculosis o una enfermedad pulmonar similar. Pero lo más sorprendente es el meticuloso cuidado con que fue preservado su peinado original. A diferencia de otras momias reales que muestran cabezas afeitadas o pelucas funerarias, Tutmosis IV conserva su cabello natural, cuidadosamente peinado con raya a un lado. Este detalle refleja la importancia cosmética del cabello en la cultura egipcia y el deseo de presentarse en el más allá con su mejor aspecto. El análisis microscópico ha revelado incluso restos de productos cosméticos utilizados para mantener el peinado, posiblemente grasas animales mezcladas con resinas aromáticas. Los embalsamadores añadieron extensiones capilares para disimular unas incipientes entradas, mostrando la preocupación por la apariencia personal incluso después de la muerte. La tomografía computarizada ha permitido además identificar aros en las orejas y otros adornos corporales que formaban parte de la presentación personal del faraón en vida. Seti, el corazón mal puesto y la belleza artificial. La momia de Seti, padre del gran Ramsés II, ha sido considerada tradicionalmente como la más hermosa entre las momias reales. Su rostro serenamente dormido, con rasgos finamente preservados, ha provocado la admiración de arqueólogos y público por igual. Sin embargo, esta belleza esconde un secreto, es completamente artificial. Seti fue el primer faraón en cuya momificación se empleó una técnica innovadora que luego se generalizaría: la realización de incisiones estratégicas en el rostro y cuerpo para rellenarlas con barro, resina o paquetes de lino, con el objetivo de devolver volumen y expresión natural al cadáver deshidratado. Sus mejillas, labios, nariz e incluso mentón fueron rellenados para recrear la apariencia que tuvo en vida. Este maquillaje post-mortem se completó con la aplicación de resinas que, con el paso de los siglos, le han dado un aspecto lacado característico. El análisis químico de estas resinas ha revelado componentes como aceite de cedro, incienso y mirra, todos ellos materiales preciosos importados que reflejan el altísimo estatus del difunto. Pero más allá de su apariencia externa, la momia de Seti presenta una anomalía anatómica desconcertante. Su corazón, o el paquete que lo contiene, aparece situado en el lado derecho del tórax en lugar del izquierdo. Este hallazgo planteó inicialmente la posibilidad de que Seti hubiera padecido de estrocardia, una rara condición anatómica. Sin embargo, análisis más detallados sugieren que probablemente se trata de un error cometido durante el proceso de momificación o en alguna de las múltiples restauraciones que sufrió el cuerpo tras ser saqueada su tumba. Los documentos históricos indican que la momia de Seti fue restaurada al menos 3 veces durante 3 siglos distintos por los sacerdotes de la dinastía 21, antes de ser finalmente trasladada al escondite de Deir el-Bahari. Estas intervenciones sucesivas complican enormemente la interpretación médica de los hallazgos, ya que resulta difícil distinguir qué características corresponden al cuerpo original y cuáles son producto de manipulaciones posteriores. Aún así, la tomografía computarizada ha permitido detectar signos de arteriosclerosis y problemas articulares, sugiriendo que Seti, a pesar de su aparente robustez,
padecía dolencias propias de la edad avanzada cuando falleció aproximadamente a los 50 años. Amenhotep, la única momia real con cerebro intacto. La momia de Amenhotep representa un caso único entre los faraones del antiguo Egipto, es la única que conserva el cerebro intacto dentro del cráneo. Este descubrimiento sorprendente contradice lo que sabemos sobre las prácticas habituales de momificación durante el Reino Nuevo, cuando se había establecido como procedimiento estándar la extracción del cerebro. El descubrimiento del escondite de Deir el-Bahari en 1881 reveló la momia de Amenhotep y en un estado de conservación excepcional, con sus vendas originales perfectamente intactas después de más de 3000 años. El respeto que inspiraba este hallazgo era tal que incluso Gastón Maspero, quien desenvolvió sistemáticamente otras momias reales, decidió no perturbar a Amenhotep. Esta decisión resultó providencial para la ciencia moderna. Cuando en 1967 se realizaron los primeros estudios radiológicos dirigidos por James Harris, se descubrió con asombro que el cráneo contenía aún la masa cerebral desecada. Este hallazgo fue confirmado de manera definitiva en 2021 mediante tomografía computarizada avanzada, que permitió desenvolver digitalmente la momia sin alterar físicamente los vendajes. ¿Cómo explicar esta anomalía en el proceso? Los egiptólogos proponen varias teorías. 1. Teoría cronológica. La técnica de extracción cerebral podría no haberse generalizado aún en la época de Amenhotep, principios de la dinastía 18, aunque esta explicación parece improbable dado que existen precedentes de extracción cerebral en épocas anteriores. 2. Teoría religiosa. Podría haberse tomado una decisión deliberada de preservar todos los órganos intactos por razones religiosas específicas, quizás vinculadas a creencias particulares sobre la necesidad de mantener el cuerpo absolutamente completo. 3. Teoría circunstancial. Las condiciones particulares del embalsamamiento, quizás un inicio precoz de la descomposición o circunstancias de la muerte, podrían haber complicado el procedimiento estándar. La tomografía de 2021 también reveló otro aspecto fascinante: la presencia de múltiples amuletos cuidadosamente dispuestos entre las capas de vendas, incluyendo escarabajos de corazón, nudos de Isis y otros objetos protectores. La posición exacta de estos amuletos seguía un patrón ritual específico destinado a facilitar la resurrección y protección del faraón en su viaje al más allá. Ramsés I y Ramsés II, las momias viajeras y sus extraordinarias travesías. Entre todas las momias reales, dos destacan por sus insólitos viajes en la era moderna: las de Ramsés I y su célebre nieto Ramsés II, fundador y máximo exponente de la dinastía 19 respectivamente. Ramsés I, el faraón que acabó en Niágara Falls. La historia de la momia identificada como Ramsés I es digna de una novela de aventuras. Probablemente extraída ilegalmente del escondite de Deir el-Bahari en 1871, antes del descubrimiento oficial, fue vendida por saqueadores de tumbas a un anticuario de Luxor y posteriormente adquirida por un turista canadiense llamado James Douglas, quien la llevó a Norteamérica. La momia acabó formando parte de la extravagante colección del Museo de las Cataratas del Niágara, un establecimiento que combinaba curiosidades, freaks y antigüedades en un espectáculo más cercano al circo que a la institución científica. Durante décadas, la momia permaneció allí, identificada simplemente como momia anónima y exhibida junto a otras atracciones como la mujer barbuda o el hombre elefante. El primer indicio de su verdadera identidad surgió en 1980, cuando el egiptólogo alemán Arne Egebrecht la examinó y notó características propias de una momificación real de alta calidad. Sin embargo, solo en 1999, cuando el Museo de las Cataratas del Niágara cerró por quiebra, la Universidad de Emory en Atlanta adquirió la colección egipcia y comenzó un estudio científico riguroso. Análisis radiológicos, datación por carbono 14 y estudios morfológicos comparativos permitieron establecer con razonable certeza que se trataba de una momia real masculina de la dinastía 19 temprana. La posición de los brazos cruzados sobre el pecho, característica de los enterramientos reales, la calidad excepcional del embalsamamiento y ciertas similitudes faciales con Seti, su hijo, apuntaban a Ramsés I. En 2003, en un gesto de buena voluntad hacia Egipto, la Universidad de Emory devolvió la momia a su tierra natal. Fue recibida con honores militares y está ahora expuesta en el Museo de Luxor con la identificación tentativa de Ramsés I, aunque algunos especialistas mantienen dudas sobre esta atribución. Ramsés II, el faraón con pasaporte diplomático. Si el viaje de la momia de Ramsés I fue indigno y clandestino, el de su nieto no pudo ser más diferente. En la década de 1970,
los conservadores del Museo Egipcio de El Cairo detectaron signos alarmantes de deterioro en la momia del gran Ramsés II, proliferación de hongos y bacterias que amenazaban con destruir estos invaluables restos. Tras extensas negociaciones diplomáticas entre Egipto y Francia, se acordó un traslado temporal a París para ser tratada. El 26 de septiembre de 1976, la momia de Ramsés II subió a bordo de un avión militar francés rumbo a París, con un pasaporte diplomático expedido a su nombre por el gobierno egipcio, donde su profesión figuraba como rey fallecido. A su llegada a Le Bourget, recibió honores militares como correspondía a un jefe de Estado. Durante los siguientes 7 meses, un equipo multidisciplinar de más de 100 científicos trabajó en el Museo del Hombre de París para diagnosticar y tratar el deterioro. Se identificó la presencia de 89 especies de hongos y bacterias que estaban consumiendo lentamente los restos momificados. El tratamiento consistió en la exposición a radiación gamma para eliminar estos microorganismos, seguida de tratamientos químicos para estabilizar los tejidos y prevenir futuras infestaciones. Este proceso permitió además realizar análisis imposibles de ejecutar en Egipto en aquel momento. Se encontraron restos de polen que confirmaron el uso de flores en el ritual funerario, fragmentos microscópicos de tabaco y cannabis, este último posiblemente utilizado con fines medicinales, y evidencias de artritis, problemas dentales severos y posible obesidad en sus últimos años. Quizás el hallazgo más sorprendente fue la identificación de partículas de pimienta negra introducidas en las fosas nasales durante la momificación, un producto extremadamente exótico y costoso importado de la India que mostraba el alcance del comercio internacional y el lujo que rodeaba al faraón incluso después de su muerte. Una vez completado el tratamiento, Ramsés II regresó a Egipto en mayo de 1977, convirtiéndose en la única momia del mundo que ha viajado legalmente con pasaporte diplomático propio y ha recibido honores de Estado en pleno siglo XX. La tecnología moderna renace a los antiguos faraones. El estudio de las momias reales ha experimentado una revolución en las últimas décadas gracias a la aplicación de tecnologías no invasivas cada vez más sofisticadas. Estos avances no solo han permitido preservar mejor estos invaluables testimonios históricos, sino que han abierto nuevas ventanas al conocimiento sobre la vida, salud y muerte de los gobernantes del antiguo Egipto. Del escalpelo al escáner, evolución de las técnicas de estudio. El contraste entre los primeros estudios realizados a finales del siglo XIX y los actuales es dramático. En aquellos tiempos pioneros, el análisis implicaba necesariamente el desenvolvimiento físico del cuerpo, lo que inevitablemente causaba daños adicionales a unos restos ya frágiles por el paso de los milenios. Las descripciones de estas sesiones, a veces realizadas como espectáculos semipúblicos ante periodistas invitados, resultan estremecedoras para los estándares científicos actuales. Hoy, tecnologías como la tomografía computarizada multicorte, la resonancia magnética, el análisis genético no destructivo y la espectrometría de masas permiten obtener información mucho más detallada sin necesidad de perturbar físicamente las momias. Estos métodos pueden revelar detalles microscópicos sobre patologías, dieta, relaciones familiares y causas de muerte que eran inimaginables hace apenas unas décadas. Uno de los avances más significativos ha sido la posibilidad de desenvolver digitalmente las momias. Mediante escáneres de alta resolución, los investigadores pueden crear modelos tridimensionales detallados que permiten examinar virtualmente cada capa de vendaje, localizar amuletos ocultos e incluso visualizar los rasgos faciales bajo las vendas sin tocar físicamente los cuerpos. El Egyptian Mummy Project, iniciado en 2005 bajo la dirección de Zahi Hawass, marcó un hito en este sentido al aplicar sistemáticamente estas tecnologías a las momias reales. El proyecto ha permitido identificar relaciones familiares directas entre faraones, detectar enfermedades hereditarias y resolver antiguas controversias históricas. Reconstruyendo rostros reales, del escáner a la impresión 3D. Una de las aplicaciones más fascinantes de estas nuevas tecnologías ha sido la reconstrucción facial científica. Combinando los datos anatómicos precisos obtenidos mediante tomografía computarizada con software especializado, antropólogos forenses y artistas digitales han podido recrear los rostros de faraones como Tutankamón, Hatshepsut o Ramsés II tal como debieron lucir en vida. Estas reconstrucciones no son meras aproximaciones artísticas, se basan en mediciones exactas de estructuras óseas, estimaciones de grosor del tejido blando según edad y constitución, y datos genéticos que pueden sugerir características como el color de piel y ojos. El resultado son imágenes sorprendentemente realistas que nos permiten conocer a estos antiguos gobernantes como nunca antes.
La tecnología de impresión 3D ha añadido una dimensión táctil a estas reconstrucciones. En algunos casos, se han creado réplicas exactas de cráneos y otros restos óseos, permitiendo a los investigadores manipular físicamente estas reproducciones sin riesgo para los originales. Estas réplicas también han demostrado ser valiosas herramientas educativas en museos y universidades. Mirando al futuro, nuevos horizontes en el estudio de las momias reales. A medida que la tecnología continúa avanzando, surgen nuevas posibilidades para el estudio no invasivo de las momias reales. Técnicas emergentes como la espectroscopía de terahercios, que puede ver a través de capas de materiales diferentes, o los análisis proteómicos, que permiten identificar proteínas específicas que han sobrevivido miles de años, prometen revelar detalles aún más minuciosos sobre la vida y muerte de estos gobernantes. El análisis del microbioma antiguo, el conjunto de microorganismos que habitaban en estos individuos, está comenzando a ofrecer información sobre enfermedades infecciosas, dieta y condiciones de vida que complementan los datos obtenidos por métodos más tradicionales. Quizás lo más importante es que la evolución desde métodos invasivos hacia técnicas no destructivas refleja un cambio fundamental en nuestra relación con estos restos históricos. Ya no son vistos como meros objetos de curiosidad, sino como testimonios humanos que merecen respeto y cuidado, tanto por su valor científico como por su significado cultural. Los faraones del antiguo Egipto dedicaron enormes recursos a prepararse para la eternidad. Probablemente nunca imaginaron que, milenios después, sus cuerpos momificados seguirían hablándonos, no a través de jeroglíficos o monumentos, sino mediante el lenguaje silencioso de sus propios tejidos, huesos y ADN, revelando secretos que ni ellos mismos conocían sobre sus vidas y su mundo.